Arriba los corazones, bienvenidos de nuevo a este Pío canal. Hoy tenemos con nosotros a José Plasencia, muchos lo conoceréis del canal La Fe de la Iglesia, con quien he tenido la oportunidad de compartir también en otra ocasión. Y hoy venimos a tratar un tema muy importante, casi central en la doctrina católica, que es la penitencia, el sentido de la penitencia, su importancia, la penitencia mal entendida, y luego hablaremos un poquito también de lo que es el escrúpulo que está presente en la vida de muchas personas de piedad y que ha llegado a generar cambios muy grandes en la historia, ¿no? Lutero nunca hubiera hecho su revolución si no hubiera sido una persona escrupulosa. Entonces, vamos a abordar un poco desde la perspectiva católica qué es la penitencia y cuál es su importancia, y luego por el otro lado también qué es lo que sería el escrúpulo. José, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Samuel? Gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, es un tema muy interesante, muy apasionante. Y yo creo que no solo por motivos apologéticos, no solo para defender nuestra fe católica, sino que también al ver los errores de los protestantes en este caso, porque por allí mencionaba, nos vamos a enfocar en la persona de Martín Lutero y los problemas existenciales que tenía, su excesiva escrupulosidad y cómo esto desemboca en una nueva teología, cosa que jamás debe hacerse, ¿no? No debemos permitir que nuestros problemas existenciales den lugar a una nueva teología, sino más bien lo contrario. La teología de la iglesia, la fe de la iglesia, debe solucionar nuestra existencia, nuestros problemas existenciales, ¿no? Lutero lo hizo al revés, ¿no? Pero sí, es un tema muy apasionante porque al ver los errores de Lutero, uno puede comprender incluso más la importancia que tiene ese sacramento y el por qué es que debe ser no solo comprendido, sino vivido, aplicado en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana como cristianos. Así es de que muy interesante el tema. Muy bien, José, pues en este caso vas a presentarte un poquito más lo que es la penitencia, yo iré haciendo algunas aportaciones, algunas reflexiones y luego para la segunda parte del vídeo, pues yo explicaré un poquito más en profundidad qué es el escrúpulo. Así que cuando quieras. Así es. En un momento, aún no, pero en un momento vamos a compartir pantalla. Tengo acá un documento breve tomado de un manual de teología dogmática. El autor es Joseph Paul, un manual de teología dogmática, un clásico, particularmente en el mundo de habla inglesa, pero hay traducciones también a los diferentes idiomas. Recordemos que cuando estamos hablando de este hermoso sacramento, de la penitencia, estamos hablando de el poder que Cristo le va a otorgar, le va a conferir a sus apóstoles y después a los obispos y por extensión a todos los sacerdotes, el poder para perdonar los pecados. Obviamente viene a la mente el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, el verso 23, cuando Cristo, después de haber resucitado de entre los muertos, se presenta vivo y les da ese famoso saludo, que más que un saludo hay una verdad teológica, paz a vosotros. Y después el Señor Jesucristo les dice a quienes ustedes perdonen, bueno, primero les dice, recibid al Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes ustedes retengáis los pecados, les serán retenidos. Ese poder para perdonar los pecados es de lo que estamos hablando cuando hablamos del sacramento de la penitencia, de la confesión. ¿Y qué les parece si para definir algunos términos podemos compartir acá la pantalla? Creo que por allí lo tengo. Ahí está. Bien. Entonces, obviamente, para no hacerlo muy rígido, muy monótono, podemos ir parando y haciendo algunos comentarios, ¿no? Bueno, el poder de la iglesia para perdonar los pecados. Antes de tratar de la penitencia como sacramento, debemos mostrar, uno, que la Iglesia Católica tiene el poder, efectivamente, para perdonar los pecados. Dos, en qué consiste este poder. Y finalmente, cuáles serían los atributos de este poder para perdonar los pecados, es decir, el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, ¿no? Como dije, esto está tomado de un manual, el manual de teología dogmática de Joseph Paul y Preus, que se me escapa su primer nombre. La Iglesia Católica tiene el poder de perdonar pecados. Que la Iglesia Católica tiene el poder para perdonar los pecados puede demostrarse a partir de la misma Sagrada Escritura y la tradición. El Concilio Tridentino, el Concilio de Trento, basa su argumento principalmente
en el Evangelio de San Juan, como ya lo mencionaba, capítulo 20, particularmente el verso 23, dando a entender, así que hay otros textos de las Escrituras a partir de los cuales se puede demostrar esta tesis, a saber, que la iglesia verdaderamente tiene el poder para perdonar pecados, el poder conferido por Cristo mismo. Tales textos adicionales serían Mateo 16, 19, Mateo 18, 18. Para los que no saben, Mateo 16, 19 habla de la entrega de las llaves y Jesús dice, lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y el otro, Mateo 18, 18, que por cierto no lo mencioné, en Mateo 16, 19 particularmente se está dirigiendo a Pedro, se está dirigiendo al primer papa de la iglesia, que fue el apóstol Pedro, y en Mateo 18, 18, derivado de esta entrega de las llaves, esto también tiene su aplicación para el resto de los apóstoles, no solamente para el apóstol Pedro. Bueno, aquí se contiene la promesa de nuestro Señor de impartir a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. El otorgamiento real de este poder se registra, como ya lo vimos en San Juan, capítulo 20, a partir del verso 20. Y acá no sé si podemos quitar por un momento esto de la pantalla, Samuel. No sé. Muy bien. Como sabes, Samuel, es común que los protestantes dicen que los hombres no pueden perdonar pecados, que solamente Dios tiene poder para perdonar los pecados. Bueno, si solamente nos quedamos en la superficie, eso es correcto. Únicamente Dios puede perdonar los pecados. Pero como ya hemos visto en la misma Sagrada Escritura, se presenta Jesucristo precisamente confiriendo este poder no a toda la iglesia en general, sino a sus ministros, a los apóstoles, que son los primeros sacerdotes. Recordemos que los obispos, los sacerdotes, aún el Papa, todos ellos son ministros de Jesucristo, todos son sacerdotes. El Papa es un sacerdote, los obispos son sacerdotes y obviamente todos los párrocos son sacerdotes. Entonces, Cristo mismo está mostrando acá en San Juan capítulo 20, a partir del verso 20, que la entrega de este poder es dada, repito, no a todos los fieles, no a todos los católicos en general, sino a sus ministros en particular. Y quise detenerme porque siempre cuando tocamos el tema viene la objeción protestante. Dicen, ustedes católicos están mal porque ustedes creen que los hombres tienen el poder en su naturaleza para perdonar pecados, lo cual, como acabamos de ver, es totalmente erróneo pensar eso. Los católicos no creemos que los seres humanos, por nuestras facultades naturales o propias de nuestra humanidad, tendríamos poder para hacer lo que únicamente Dios puede hacer. Si es que los ministros de Jesucristo o la iglesia tiene poder para perdonar los pecados, es precisamente porque Dios ha determinado conferir este privilegio, esta prerrogativa, particularmente a sus apóstoles, por extensión a los obispos y de allí a los sacerdotes. Y todo eso tiene su base bíblica en Juan capítulo 20, a partir del verso 20, y también en Mateo 16, 19, en la entrega de las llaves, y en Mateo 18, donde se dice lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. En el lenguaje rabínico, Samuel, y aquí te doy paso por si quieres comentar algo. En el lenguaje rabínico, esto de atar y desatar, o abrir y cerrar, básicamente podemos encontrar estas expresiones: atar, desatar, abrir una puerta o cerrar una puerta. Tiene que ver con jurisdicción, tiene que ver también con una autoridad para legislar, tiene que ver con una autoridad, en este caso la autoridad de la iglesia. Y en ese contexto es que Cristo dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes ustedes les retengan los pecados, les quedan retenidos. ¿Cómo ves, Samuel, hasta ahora algo que quieras por allí señalar? No, sí, totalmente. Es un acto, el del perdón de los pecados es un acto institucional y es verdad que el poder de atar y desatar, el poder de las llaves, mucha gente a veces se confunde, parece que es para otras cosas. Realmente el poder de la Iglesia es para intermediar la gracia de Dios, por lo tanto, acercar la salvación a los hombres, y eso en un sentido práctico es perdonar los pecados.
Ahora, quisiera centrarme un poco también, no tanto en la penitencia como sacramento, que es de donde deriva efectivamente toda esta serie de actividades que la Iglesia indulgencia y que nos ayudan a purificarnos, sino más bien también como la penitencia propia de la vida del creyente, es decir, ¿por qué no vivimos impenitentemente? No tanto sobre el sacramento de la confesión, sino también el sentido de la mortificación, el sentido de las penitencias que son escogidas, no digamos que nos impone el confesor, ¿no? Que muchas veces, precisamente para luchar contra el voluntarismo, contra el pelagianismo, la penitencia que se le pone a uno en confesión es muchísimo más leve y muchísimo más liviana que las penitencias que se impone uno mismo, ¿no? Entonces, quería redirigir un poco la conversación a este sentido de la mortificación, por qué nosotros hacemos penitencia, no solo el ayuno, que digamos que los protestantes no tienen tanto problema con eso, en la teoría, en la práctica casi ningún protestante ayuna, es la verdad. Y quien quiera negármelo, pues que haga una encuesta en su iglesia y a ver cuánta gente ayuna. Pero en la teoría no tienen problema con el ayuno, pero sí tienen problema, por ejemplo, pues con el cilicio, o tienen problema con las duchas de agua fría o cualquier otra actividad que vaya con esto, ¿no? La abstinencia de carne, etcétera. O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué hacemos esto? ¿Es que nosotros pensamos que por hacer estas penitencias nos merecemos la salvación? ¿Es una forma de decir me salvo por obras? ¿Es una forma de decir Cristo no puede limpiarme y entonces me limpio yo a mí mismo torturándome? ¿Es que los católicos somos masoquistas? Un poco eran estas respuestas a las que me gustaría que comentáramos hoy y que desciende de ese poder también de la Iglesia para perdonar pecados, que es quien espiritualmente asiste al penitente para que se pueda purificar, ¿no? ¿Por qué personas tan santas, yo que sé, una carmelita descalza que vive encerrada con el esposo, viviendo por y para Jesucristo, en Jesucristo, ¿por qué duerme en el suelo? ¿Qué necesidad de dormir en el suelo tiene? Bueno, pues esto es importante, ¿no? Esto es importante porque en la teología católica nosotros participamos de la economía de la salvación, es decir, yo no hago cosas simplemente pensando en mí, sino que yo sé que mi mundanidad afecta negativamente al resto del cuerpo místico de la Iglesia, si un miembro del cuerpo se resiente, los demás también, y también mi santidad afecta positivamente a otros. Yo mismo me he planteado muchas veces, si yo no tenía ninguna intención de ser católico y no lo tenía en mente, ¿por qué yo de repente llegué a la iglesia? Pues yo estoy convencido que eso es el fruto de las oraciones, de los sacrificios, de los votos de muchas personas santas que se preocupan realmente por la iglesia y por este mundo. Y únicamente, como último comentario, en el sacramento de la confesión no nos perdona solo Dios. En el sacramento de la confesión, por la fórmula absolutoria, nos perdona Dios y nos perdona la Iglesia por haberla dañado. Entonces, nuestros hermanos también nos perdonan a través de esa absolución, porque si yo no soy santo, a ti te va a resultar más difícil, ¿no? Esto lo hablan, por ejemplo, exorcistas. Exorcismos mayores, casos muy graves, que antiguamente igual tenían que estar encerrados una semana rezando para poder sacar el demonio, pues ahora están 2 años. ¿Por qué? Porque el mundo es muchísimo más oscuro a día de hoy y porque la Iglesia no tiene tanta potencia. No en sus miembros, evidentemente, no que la Iglesia no sea santa, pero sus miembros no somos todos los santos que deberíamos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, José? Sí, totalmente, ¿no? Quise comenzar de esta manera, porque si solo comenzamos a hablar de las penitencias y hablar precisamente de las objeciones de Martín Lutero, siempre viene la objeción, ¿no? Que no es bíblica ni el sacramento de la penitencia, ni las penitencias que podamos llevar a cabo. Entonces siempre es bueno desde un principio presentar el fundamento bíblico. Como ya lo hemos visto, eso ha quedado bien sentado. Cualquier persona que pudiera estarnos escuchando, que pudiera ver esta programación, que quiera rápido descalificar del todo la idea del sacramento de la penitencia o de la penitencia propiamente en la vida cristiana, tendrá que lidiar con esas palabras, ¿no? A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Porque también recordemos que el sacramento como penitencia también incluye, valga la redundancia, lo que es la penitencia que se nos asigna una vez que recibimos
la absolución por parte del sacerdote, ¿no? Entonces, eso, no se pudiera entender las penitencias sin entender el sacramento de la penitencia, ¿no? Mira, sobre esto que tú decías de Martín Lutero y sus problemas que tenía, um, me gustaría también compartir un poco de las palabras que Lutero expresa precisamente porque tenía problemas existenciales. Yo comencé mis palabras de introducción diciendo que Martín Lutero, en lugar de permitir que la doctrina cristiana cambiara su experiencia, cambiara su vida, él hizo lo contrario. Él ideó una doctrina para darle una supuesta solución a sus problemas existenciales. Y no sé si ahora podemos compartir una vez más la pantalla para ver algunas citas directas de Martín Lutero. Vean, por ejemplo, para que vean cómo pensaba Martín Lutero y por qué él comenzó a predicar contra las penitencias, contra el sacramento de la penitencia también. Y vean, aunque viví como monje sin reproches, me sentí un pecador ante Dios con una conciencia extremadamente perturbada. No podía creer que nada de lo que pensaba, hacía u oraba satisfaciera a Dios. Entonces, miren cómo Lutero, cómo pensaba, cómo reflexionaba, cómo procesaba. Aunque viví como monje sin reproches, me sentí un pecador ante Dios, con una conciencia extremadamente perturbada. Tú sabes, Samuel, que cuando uno hace alusión a Lutero, que realmente tenía muchos problemas a nivel psicológico, a nivel emocional, siempre se nos dice que estamos siendo, eh, que estamos mal representando a Lutero, que queremos hacer ver a Lutero como si fuera un desquiciado, un esquizofrénico, un enfermo mental. Y uno les dice, bueno, es que no estamos pintando un Lutero que se nos ocurre, ¿no? A nuestra imagen y semejanza. Cuando uno analiza las cosas que dice Lutero, uno puede ver, él lo reconoce. Aunque viví como un monje sin reproches, me sentí un pecador ante Dios con una conciencia, y nota el vocabulario, extremadamente perturbada. No podía creer que nada de lo que pensaba, hacía u oraba satisfaciera a Dios. Por eso no sé si has escuchado, Samuel, no sé si ahora quieres que regresemos un poco a la pantalla para quitar esto por unos segundos. ¿Has escuchado que se dice que el problema de Lutero era un problema de fe? Bueno, era un problema de falta de fe. Entonces, cuando uno no se siente perdonado, cuando uno se siente extremadamente perturbado, cuando uno cree que no hay nada que puedas creer, que puedas pensar, que puedas orar, absolutamente nada que pueda hacerte agradable delante de Dios, lo que tienes que hacer es preguntarte por qué. ¿Por qué si la iglesia me enseña que Dios perdona mis pecados por medio de la obra de Cristo, por medio de su gracia, por medio de la fe, por el ministerio de la iglesia, primero en el bautismo, después en el sacramento de la penitencia, de la confesión? ¿Por qué es que voy al confesionario, confieso mis pecados, hago oración, vivo una vida de monje, una vida religiosa, pero aún así me siento, como decía Lutero, con una conciencia extremadamente perturbada? Entonces, ahí evidentemente es un asunto o un problema de falta de fe. Vamos a ir a la segunda cita que tenemos de Lutero. Vamos a ver, dice Lutero, había esperado encontrar la paz de conciencia con los ayunos, la oración y las vigilias. Aquí entra ya un poco más lo que tú decías. No solamente la penitencia como sacramento, como la confesión de los pecados, sino también lo que uno hace en la vida cotidiana del católico, ¿no? Había esperado encontrar la paz de conciencia con los ayunos, la oración y las vigilias con las que afligía miserablemente mi cuerpo. Pero cuanto más lo sudaba así, menos paz y tranquilidad conocía. Una más del mismo Lutero. La mayor santidad que uno puede imaginar nos atrajo al claustro. Ayunábamos y orábamos repetidamente. Usábamos cilicios bajo capuchas de lana y llevábamos una vida estricta y austera. En una palabra, asumimos una santidad monacal. Estábamos tan profundamente involucrados en ese negocio pretencioso que nos considerábamos santos de pies a cabeza.
Bueno, esto es interesante porque si notas, en la primera cita, él dice que él vivía una vida perfecta de monje. Después dice que viviendo una vida perfecta de monje, él sentía una conciencia extremadamente perturbada y él creía que no había nada que él pudiera pensar, que pudiera hacer, que pudiera orar, que pudiera satisfacer a Dios de tal forma que él pudiera tener paz en su corazón. Pero en esta otra cita, él ya incluso dice que lo voy a leer una vez más, dice, asumimos una santidad monacal. Estábamos tan profundamente involucrados en ese negocio pretencioso que nos considerábamos santos de pies a cabeza. Entonces, aquí ya vemos un problema. Él realmente no tenía tanto un problema con la doctrina católica, tenía un problema con la manera como él estaba viviendo su cristianismo. ¿Ayunaba? Sí, ayunaba, pero no ayunaba por las razones correctas. ¿Hacía penitencia? Sí, hacía penitencia. ¿Tenía largas oraciones? Sí, tenía largas oraciones. ¿Estaba matriculado en una orden religiosa? Sí, estaba matriculado en una orden religiosa. Pero todo esto, cuando está desprovisto de una conversión, efectivamente no te sirve para nada. Entonces, acá el problema no es que había algo mal con la teología católica, con las penitencias o con los ayunos o con el sacramento de la penitencia. Se dice que Lutero iba repetidas veces a la confesión. En un mismo día, Lutero podía ir varias veces al confesionario. Constantemente iba al confesionario. Y esto también habla de lo que él describe como una conciencia extremadamente perturbada. Entonces, aquí ya vemos problemas no con la teología católica. Acá vemos problemas con Martín Lutero y una falta evidente de conversión. ¿Cómo ves, Samuel? No sé si por acá quieres acotar algo. Sí, únicamente, porque ahora vamos a entrar en lo que es el escrúpulo, ¿no? Que es esto que acabamos de leer. Únicamente, yo me asombra mucho porque tal como habla parece un perfecto jansenista, ¿no? O sea, había unas monjas del Cister, las monjas de Port Royal, que hacían unas penitencias tremendas durante toda la cuaresma y cuando llegaba Pascua, que además es obligatorio comulgar por Pascua, no comulgaban porque decían que no eran dignas, ¿no? Es una falta de comprensión de la encarnación, es un no comprender el corazón de Cristo. De hecho, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús aparece en la Iglesia como respuesta al jansenismo. Entonces, el asunto de por qué llegan algunas personas a ser escrupulosas es porque no comprenden el sentido de la penitencia. Aquí Lutero está diciendo que hacía penitencias para tratar de ganarse el amor de Dios. Nosotros ya tenemos el amor de Dios, no hacemos penitencia por eso. Sino que cuando San Pablo dice, completo en mi carne lo que le falta a los padecimientos, a la pasión de Cristo, algún protestante dice, pero que le falta algo a la pasión de Cristo, le falta la mía, le falta la mía. Jesucristo quiere que yo entre a morar en su sagrado corazón y que me entregue por todos los hombres. Es un sacrificio de amor, es una entrega, no es un tratar de chantajear a Dios. Mira cuánto sufro, apiádate de mí. Porque eso, además de ser una falta de comprensión de cómo es el corazón de Cristo y demás, es no se corresponde con nuestra doctrina. Entonces, muchas veces las disciplinas tienen un valor catequético. Nosotros tenemos que cuidar tanto la mística como la estética. La mística es muy importante, rezar es muy importante, pasar tiempo con el Señor es importante, pero la estética también. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, que está caído, está afectado por la caída, nos quiere llevar a vivir la vida del hombre viejo y a nuestro cuerpo lo tenemos que educar. Porque nosotros entendemos que como no es que Dios ya murió y entonces no pasa nada, yo ya soy santo, soy salvo, soy todo, nosotros no queremos vivir ofendiendo a Dios. Y luego procuramos adquirir unas virtudes a lo largo de la vida cristiana. Y esto tiene unas implicaciones tremendas en la vida de los demás. Entonces muchas veces no se entiende que la penitencia es más una identificación con Cristo que un intentar ganarse la aprobación de Dios, que si tuviéramos que ganárnosla no podríamos, ¿no? Y luego el escrupuloso es cierto que peca de desconfianza.
El escrupuloso tiene un Dios un poco islámico. Es por eso que en el mundo protestante vemos algunos paralelismos con la teología islámica, sobre todo en el calvinismo también, porque es un Dios muy despersonalizado que le falta la encarnación. Es un Dios al que le falta la encarnación. Entonces, cuando se cae en esa desesperanza, cuando hay esa falta de fe que tú apuntas, lo que ocurre es que no nos sentimos perdonados y a eso le damos mucho valor, como si importara lo que nosotros sentimos o no sentimos. Nosotros no nos sentimos perdonados, nos sabemos perdonados. ¿Por qué? Porque la declaración del sacerdote de que nuestros pecados han sido perdonados es una declaración en la persona de Cristo. Es Jesucristo quien me ha dicho que estoy perdonado. Entonces, las estrategias pastorales a la hora de tratar con estas personas, pues son amplias, pero por ejemplo, vamos a poner el caso de una mujer que ha abortado, pero luego se convirtió y se ha dado cuenta de la gravedad tremenda que tiene eso, ¿no? Es un asesinato. Pero claro, no hay nada que Dios no pueda perdonar, ¿no? Excepto la resistencia pertinaz a la verdad conocida, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Claro, si esta mujer verdaderamente se ha arrepentido y ha sido perdonada, no tiene sentido que los pecados que Dios olvida y tira al fondo del mar los volvamos a sacar una y otra vez. Entonces puede ser un caso de que una persona se esté confesando del mismo pecado una y otra vez, una y otra vez. O que sea muy, muy escrupulosa en cualquier cosa. Es decir, dice una palabra malsonante o tiene una leve falta de caridad con otra persona y rápidamente a confesarse, ¿no? Porque ha ofendido gravísimamente a Dios y entonces entra uno en una dinámica de ansiedad que no es saludable para la vida espiritual. Entonces, en estos casos, por ejemplo, hay sacerdotes que la penitencia que le ponen a estas personas es: si no te cortarías un brazo afirmando que has cometido pecado mortal, te prohíbo que te confieses. Porque efectivamente hay personas que llegan a confesarse incluso varias veces en el mismo día o, digamos, tratan de aliviar su dolor con palabras hirientes. Entonces, si el sacerdote no es lo suficientemente duro con ellos, se van a la iglesia de al lado a ver si aquel sacerdote le dice algo un poco más fuerte, ¿no? O sea, Mm. esos, por ejemplo, son los que sí piensan que de alguna manera se pueden ganar el amor de Dios, ¿no? Si sufro mucho, entonces Dios me amará, ¿no? Pero esto no es lo mismo que la entrega esponsal. Es casarse con Jesucristo, entregarse por el esposo, dárselo absolutamente todo. Y el amor duele, porque el amor es entrega, es renuncia. El sentido de la penitencia es que yo mengüe para que tú crezcas, Señor. Que la finalidad de mi vida no sea hacer lo que yo quiero, sino lo que a ti te agrada. Mm. Y un poco es eso, es el morir a uno mismo. Sí. Sabes, una palabra que puede ayudar para cada vez que estamos escuchando penitencia, tanto la penitencia como sacramento, como la penitencia en la vida cristiana, una palabra que tal vez pudiéramos usar a manera de sinónimo sería conversión. De hecho, Absolutamente, ¿verdad? absolutamente. Es conversión, no solo conversión inicial cuando cuando el pecador por vez primera se rinde ante Dios, sino conversión como un proceso de transformación a la imagen de Jesucristo, que al final, como enseña San Pablo, es el propósito por el cual es que estamos unidos a Él, a Cristo, ¿no? Conversión. De hecho, mira, no sé si recuerdas que Martín Lutero, en su revolución que llevó a cabo, se quejaba. Se quejaba porque la traducción al latín, la vulgata latina, eh, habla de penitencia. Y él decía que no le gustaba que hablara de penitencia, sino que más bien debía decir arrepentimiento. Por ejemplo, cuando Jesús comienza su ministerio público, él dice, haced penitencia, porque el reino de los cielos se ha acercado. En la Vulgata Latina dice, haced penitencia, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Lutero, a manera de crítica, decía que era incorrecto y que era una falsa traducción, que debía ser arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cosa curiosa, porque aún los teólogos, los eruditos y los biblistas protestantes más actualizados dicen que la traducción de arrepentíos no le hace justicia a el uso que en la iglesia se le ha dado a esa expresión arrepentíos. De tal forma que las traducciones modernas, Samuel,
ya no usan arrepentíos, dice convertíos. Porque en el uso de la iglesia, en el uso eclesiástico, no solamente es un sentirte mal o un cambio de mente, sino que es algo mucho más. Sí, experimentas contrición, dolor por el pecado. Comienzas a ver tu pecado, un cambio de mente, pero es mucho más. Es, es hacerte responsable ante Dios con la mediación de la iglesia, lo cual incluye, según vemos en el Antiguo Testamento y en Juan Bautista, una confesión de pecados. Y viene entonces aquello que Cristo decía al inicio de este programa: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Entonces ahí estamos viendo que el concepto bíblico de metanoia, conversión, penitencia, es todo un paquete. Es una palabra paquete. Diríamos que es una palabra paquete que incluye dolor por el pecado, sí. Cambio de mente, sí. Responsabilidad ante la iglesia que Cristo manda a predicar, sí. Y la absolución de los pecados, el propósito de enmienda, la restitución. Si le robé $10 al vecino, ahora yo, aparte de confesarme y sentirme mal, necesito hacer restitución. Entonces, todo esto está bien explicado cuando los católicos escuchan una exposición de lo que es el sacramento de la penitencia, o lo que ahora los biblistas protestantes están llamando conversión, que no solamente es un cambio de mente, no solamente es sentirte mal, incluye a una acción. Entonces estamos viendo que Lutero, en su crítica del uso de penitencia, en la traducción bíblica de arrepentíos y haced penitencia, era totalmente injustificado. Aún los teólogos protestantes modernos dicen que arrepentimiento aislado en el vacío no le hace justicia ni a lo que dice la Biblia, ni a lo que el cristianismo de 2000 años, es decir, la iglesia, ha practicado. Entonces, es muy interesante este asunto de la penitencia. Mira, si regresas la pantalla a Samuel, una vez más, ¿no? Nota cómo comienza la segunda cita. Mira lo que dice Lutero. Había esperado encontrar la paz de conciencia. ¿Con qué? Con los ayunos. Y es lo que tú señalabas, ahí está el problema. El católico no espera encontrar la paz de conciencia por el hecho de ayunar. El católico no espera encontrar la paz de conciencia por el hecho de hacer largas oraciones. El católico no espera encontrar la paz de conciencia por las vigilias. Sin embargo, aquí tenemos a un monje agustino, por las razones que uno quiera, pero está entendiendo mal cómo es que el cristiano tiene la paz de conciencia. No, y hay muchas citas, por cierto. Si notan, al final de cada cita hay un numeral romano. Ese numeral romano es porque al final están todas las fuentes. Si alguien dice, a ver, todas estas citas que tú estás presentando de Lutero, ¿cuáles son las fuentes? Ahí está Samuel. Ahí tienes las fuentes, son de las obras completas de Martín Lutero, que se manejan con la abreviatura LW, volumen 34, página 336, volumen 8, página 326, etcétera, etcétera. Hay dos colecciones, está la LW y está WA, como pueden ver en pantalla. Eso solamente para que si alguno se pregunta, esto que ustedes están citando realmente son palabras de Lutero, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Cuáles son tus fuentes? Bueno, ya lo están viendo. Háganle un screenshot, sáquenle ahí un pantallazo, un screenshot, y ahí tienen las citas para los que quieren buscarlas, ¿no? Volviendo a Lutero, vamos a leer una vez, una más, Samuel. Dice, la mayor santidad que uno puede imaginar nos trajo al claustro. Bueno, esta ya la leí, perdón. La que sigue sería esta. Dice, era un buen monje y mantuve las reglas de mi orden tan estrictamente que puedo decir que si alguna vez un monje llegó al cielo gracias a su monasterio, fui yo. Bueno, obviamente los católicos no creemos de esta manera. Esto es clásico en Lutero, ¿no? Utiliza la ironía, la exageración, pero lo curioso es que nunca corrige, ¿no? Nunca te dice al final, estoy bromeando, estoy exagerando. Los católicos no creen esto, pero bueno. Dice, todos mis hermanos en el monasterio que me conocieron me soportarán. Dice, afuera, si hubiera seguido más, me habría matado con vigilias
oraciones, lecturas y otros trabajos. Ahora, uno debería preguntarse, Samuel, ¿cómo es posible que un monje agustino esté diciendo que casi se mataba haciendo vigilias, oraciones, lecturas y otros trabajos? Y aquí es donde entra la respuesta. El problema con el catolicismo de Lutero no era el catolicismo de Lutero. El problema con el catolicismo, entre comillas, de Lutero era su mal entendimiento y su mala práctica de lo que es el catolicismo. ¿Cómo ves? Por cierto, Samuel, tú mencionabas a los jansenistas. El jansenismo, esta herejía, algunos dicen que es una especie de agustinianismo radicalizado. Ujú. Es lo que es el agustinianismo radicalizado. Y es interesante porque Martín Lutero precisamente era un monje agustino. Y es sabido que en el área de Sajonia, en la moderna Alemania, el agustinianismo que era común era de tipo, digamos, un agustinianismo extremo, que llevaban algunas ideas al extremo, que esto se parece mucho al jansenismo. Y antes de darte paso, hay un pasaje, Samuel, en el famoso libro de la imitación de Cristo, en el famoso libro de la imitación de Cristo, donde se dice que un hombre llegó ante el altar de una iglesia y se tira al suelo, y estando desconsolado y en oración, le decía a Dios, si tan solo yo supiera que soy de los predestinados, si tan solo yo supiera que soy de los elegidos y que he de perseverar hasta el final. Cuando dice Tomás de Kempis en la imitación de Cristo, cuando escuchó una voz, cuando escuchó una voz que le decía, ¿qué hicieras? ¿Qué harías si tú supieses que eres uno de los predestinados? ¿Qué cosa harías si tú supieses que tú habrías de perseverar hasta el final? Lo que harías entonces, hazlo ahora, dando a entender que el cristiano ha de confiar en la gracia divina y no ha de depender de tener una falsa esperanza, una falsa seguridad de que uno es predestinado o lo que algunos llaman la seguridad de la salvación. No es necesario porque entonces ya no vivirías por fe, sino estarías basando tu cristianismo en una presunción realmente, declarándote y viéndote a ti mismo como un predestinado, como un elegido, como alguien que sí o sí ha de perseverar hasta el final. Entonces yo veo este problema en Martín Lutero. Pareciera que el hombre que Tomás de Kempis utiliza en el libro de la imitación de Cristo, pareciera que es Lutero, queriendo saber o queriéndose ver a sí mismo como alguien que ha de perseverar hasta el final, como uno de los predestinados, y esto apunta a una falta de fe. Dios no nos ha revelado quién es un predestinado y quién no es un predestinado, precisamente porque el justo por la fe vivirá. Por la fe no solamente alcanzará la gracia, sino que por la fe se ha de conducir todos los días de su vida, confiando en la misericordia de Dios. ¿Cómo ves, Samuel? Absolutamente, yo creo que en el protestantismo que se repite tanto esto de tener una relación con Dios, creo que en estas fabricaciones doctrinales la han perdido, la relación con Dios. O sea, lo que lleva esto que ellos llaman la seguridad de la salvación es a abandonar completamente un camino de purificación, de santificación. Es más, en el mundo un poco más académicamente estricto, protestante, la santificación, el proceso de santificación tiene que ver con el conocimiento. Pero a nosotros no se nos juzgará por lo que sabemos, sino por lo que amamos en tanto lo que sabemos. Es decir, por lo que amamos con lo que sabemos, no por lo que sabemos. Eh, John MacArthur, famosísimo pastor bautista americano que ha fallecido recientemente y esperamos que la misericordia de Dios eh, pues apiade de él, pues él decía, ¿no? Que una persona, por ejemplo, con una enfermedad mental no se puede santificar, que ya será santo completamente, ¿no? Inmaculado, entendemos, cuando esté en el cielo, pero que realmente tú te santificas estudiando mucho. Claro, nosotros tenemos un montón de ejemplos de santos que no eran grandes eruditos, que eran personas muy sencillas, incluso personas con enfermedades mentales, pero que no se les juzgó por lo que supieron, sino por lo que amaron con lo que sabían. Entonces, eh, eh,
es cierto que es una fabricación doctrinal. O sea, quiero decir, yo ahora me doy cuenta de que cuando llegué a la Iglesia Católica fue la primera vez en mi vida. A lo mejor otros protestantes lo dicen, es que macho, me quieren matizar todas las palabras. Yo pasé toda mi vida en el protestantismo, estuve en cientos de iglesias, nunca lo escuché. A lo mejor en menos las cientas que yo estuve, pero en todas los demás sí que se hace. Pero en las cientas que yo estuve no se hace, ¿vale? Yo nunca había escuchado el sentido católico de conversión. Yo siempre había entendido que la conversión era, pues, ser mundano y la conversión inicial, digamos, ¿no? Pero de las pequeñas grandes conversiones no me habían hablado nunca. Y yo creo que aquí radica la doctrina de la sola fide. Yo creo que Lutero fabrica la sola fide porque él, en su desesperanza, viendo que sus penitencias no le ayudan a sentirse elegido, a tener paz, él mismo decía que él mismo llegó a decir que estaba endemoniado, o sea, tenía unas luchas importantes, ¿vale? Pero claro, en el momento en el que él desarrolla la sola fide, aparece esto de peca fortis, ¿no? Peca fuerte, cree más fuerte, lo importante es la fe. Pero claro, si yo me salvo solo por la fe, entonces no se necesita de ninguna participación externa mía, tengo una seguridad completa en la salvación y por lo tanto deja de ser necesario un camino de conversión. ¿Cómo me voy a convertir si yo ya soy santo, soy salvo, soy elegido? ¿No? Circunstancialmente estoy aquí en la tierra hasta que mi cuerpo inútil se muera, esto es parte un poco del gnosticismo también protestante, pero yo en realidad estoy en los altares ya, ¿no? Entonces, a mí no me puedes decir que yo tengo que convertirme, porque Cristo me ha imputado su justicia desde la cruz y por lo tanto yo soy como Él, soy perfectamente santo. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que yo tengo que convertirme, no? Esto en la famosa disputa de Leipzig, cuando él debatió con un famoso teólogo católico, no me acuerdo ahora el nombre, y él venía presentando, ¿no?, como novedad su doctrina de la sola fide, le dijo el teólogo católico, pero Lutero, si nos salvamos solo por la fe, entonces, ¿qué sentido tiene rezar por el alma de los fieles difuntos? Y entonces Lutero hizo una pausa, se lo pensó y dijo, tiene usted toda la razón, a partir de ahora ya no se reza por los difuntos. Sobre la marcha. Wow. ¿Por qué? Porque en la mente de estas personas nosotros no tenemos ninguna participación en la economía de la salvación. Somos absolutamente inútiles. Es por eso que no hemos sido tocados por el pecado original, sino que hemos sido completamente destruidos y no existe el mérito. Y entonces tampoco yo tengo la opción de resistirme a la gracia o de cooperar con la gracia, sino que yo soy un esclavo de Dios que si tiene a bien salvarme, bien, y si tiene a bien crearme para destrucción, pues bien también, y no tengo ningún tipo de valor ni nada. Esto, y ya es lo último que voy a decir, también es una falta de entendimiento de lo que es la encarnación de Cristo. Al Cristo bajar, es decir, la kenosis, el bajamiento, al Cristo hacerse hombre, que es algo en lo que muchos deberían reflexionar en la humanidad de Cristo, que es una cosa que es para que te explote la cabeza, que Dios se haga hombre, para la eternidad, Jesucristo sigue siendo hombre, santificó nuestra naturaleza. Él se bajó al barro para hacerse como yo, para que yo pueda ser como Él. Esto es la teosis, la divinización. Pero en la teología protestante yo no soy más que un miserable, inservible, que no vale para nada y claro, yo no voy a tratar de hacer penitencia porque si hago penitencia con esa mentalidad, pues nunca voy a llegar a sentirme realizado, ¿no? Porque nunca seré como Dios. Entonces, es toda una cuestión, para mí es una falta de comprensión del amor de Dios. Sí, yo creo que tienes la razón. Yo creo que precisamente esto que dices da lugar a que podamos entender por qué es que Martín Lutero desarrolla lo que se conoce como la doctrina de la depravación total, que es más asociada con el calvinismo, ¿no? Porque estas ideas de Lutero, Juan Calvino, que es otro reformador protestante, que ya sabemos que no fueron reformadores en el sentido católico, fueron revolucionarios, realmente creadores de su propia religión. Pero bueno, estas ideas de que el ser humano tiene una naturaleza totalmente depravada, ya están presentes en los escritos de Martín Lutero.
Juan Calvino las toma, las lleva incluso más lejos y las populariza y forman parte de lo que es el sistema conocido como el calvinismo. Y todo tiene que ver precisamente con una falta de fe, de no comprender realmente quién es Dios, no comprender realmente lo que es el Evangelio y lejos de ir a lo que enseña la Iglesia Católica, Lutero termina, por un lado, rechazando lo que enseña la Iglesia Católica y él mismo se convierte como en el arquitecto de su propia teología, de su propia religión, de su propia iglesia, y termina desarrollando estas ideas que, como decías, la doctrina de la fe sola, que lo único que necesito es la fe, en lugar de que él se amoldara a lo que enseña la iglesia, que necesitas una conversión y necesitas aprender a descansar en la misericordia de Dios, pero cuando tú te ves a ti mismo como una persona que tiene una naturaleza totalmente depravada, pues uno entonces puede entender por qué él expresa este tipo de palabras. Si gustas compartir pantalla para que veamos unos ejemplos más. Dice Lutero, casi me muero de ayuno, porque una y otra vez estuve durante 3 días sin tomar una gota de agua ni un bocado de comida. Lo tomé muy en serio. Entonces vemos que Lutero sigue pensando que ayunando, que haciendo sacrificios es la manera de encontrar la paz, cuando en la realidad parece ser, a todas luces, que el problema de Lutero es que no tenía una conversión. Como tú dices, no comprendía lo que era verdaderamente el Evangelio, lo que era el amor de Dios. No sé cuál sea la causa, no sé si sus maestros no le instruían, no sé si sus propios maestros tenían problemas también con su entendimiento del amor divino, el entendimiento correcto de lo que es el Evangelio. No sé las causas. Lo que sí sabemos es lo que Lutero creía, lo que Lutero escribió sobre cuál fue su experiencia, y estamos entonces dándonos cuenta cómo es que Lutero llega a desarrollar su propia teología de la salvación, su propia teología de la justificación. ¿Cómo es que Dios salva al hombre? Y termina rechazando lo que enseña la iglesia por sus malos entendidos y sus problemas existenciales, y termina fabricando una nueva teología. Mira esta otra. Cuando era monje, dice Lutero, tan pronto como me sentía asaltado por alguna tentación, grité, estoy perdido. Inmediatamente tuve que recurrir a 1000 métodos para ahogar los gritos de mi conciencia. Iba todos los días a confesarme, pero eso no me servía de nada. Samuel, aquí pues una pregunta, ¿no? A manera de herramienta didáctica. Cuando tú has pecado ahora como católico y Yo no peco. olvidaba, ¿no? Olvidaba que no pecas, ¿no? Todos tus pecados ya fueron completamente perdonados, ¿no? Cuando tú pecas o cuando yo peco, y obviamente nos sentimos mal, experimentamos dolor por ese pecado, eh, confesamos nuestro pecado y después sabemos que tenemos que ir a donde el sacerdote, tenemos que ir a la confesión. Cuando tú sales del confesionario, eh, más allá de que se entiende y se espera que vas a hacer la penitencia que se te haya asignado y si es necesario restituir lo que es la continuación, ¿no? Pero ¿cómo sales? ¿Cómo sale tu conciencia? ¿Cómo sale tu conciencia después de que escuchas las palabras de absolución del ministro, del sacerdote? Es una buena pregunta. Quisiera darte una respuesta de altura y no una respuesta emocional, porque claro, nosotros somos espíritu, pero somos materia también, y es cierto que puede haber un alivio, digamos, terapéutico muy humano que no necesariamente tenga que ver con lo espiritual, ¿no? Pero igual que a veces he sentido un tremendo alivio y otras veces pues he salido normal, lo que sí salgo es con un convencimiento pleno de que Dios me ha perdonado. Ok. Porque Dios me ha dicho, yo te perdono. Ujú. Quizás, Entonces, sí, quizás incluso uno puede casi escuchar el eco de las palabras, ¿no? A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, ¿no? absolutamente, el sacerdote en la confesión
actúa en la persona de Cristo. Es Jesucristo quien perdona los pecados usándose de las manos, de la voz del sacerdote, y es Él quien me perdona los pecados. Y yo sé que el sacramento no se puede falsear si existe la materia y la fórmula válida, como todos los sacramentos. La materia, la fórmula es la fórmula absolutoria, ¿no? Yo te absuelvo, ego te absuelvo. Y la materia no puede ser el pecado, porque la materia de ningún sacramento puede ser algo malo, sino que la materia del sacramento de la reconciliación o de la confesión o de la penitencia es el arrepentimiento. La conversión, al fin y al cabo. Cuando yo confieso mis pecados, yo me estoy convirtiendo. Conviértenos a ti, Señor, y nosotros nos convertiremos, dice un pasaje del Antiguo Testamento. Yo creo que para mí la cuestión fue entender que en el catolicismo el sufrimiento tiene sentido, es motor. En el protestantismo no. Yo cuando estudié con apologetas protestantes, ellos sacaban incluso libros sobre ¿tiene sentido el sufrimiento? Y el resumen te lo puedo hacer en 4 palabras. Es Jesús también sufrió. Y ya está. Como Jesús también sufrió, pues ala, pues ya está. ¿Por qué? Porque ellos no entienden nuestra cooperación, nuestra corredención, que somos corredentores, que participamos de la economía de salvación, que colaboramos con la gracia. Entonces, en el mundo católico, el sufrimiento es lo que redime. En Okay. muchas iglesias protestantes te dice, no sientas culpa. A ver, si te sientes culpable, será porque lo eres. Pero eso no debe desesperarte, sino llamarte a la conversión permanente. Es ganar, terminar la carrera, la buena batalla, la batalla de la fe, ¿no? O sea, al final, el sentido del sufrimiento es que yo lo puedo ofrecer por otro. Puedo ser un alma víctima. Me puedo unir estrechamente con Jesucristo en la cruz para la salvación del mundo. ¡Qué tan grande misión! Sin embargo, en el mundo protestante, la misión que hay es darle la turra a todo el mundo, tratar de convertirlos con vana palabrería, pero no hay una auténtica piedad, no tienen ejercicios de piedad, no tienen ningún tipo de devociones populares, no tienen nada, todo es un concepto. Sin embargo, yo sé que si estoy muy feliz y muy contento y todo me va muy bien en la vida, eso no me santifica, eso es un regalo de Dios que tengo que agradecer, pero eso no me santifica. Lo que a mí me santifica es el sufrimiento aceptado, porque sufrir y quejarse no vale para nada, pero aceptar los sufrimientos, es más, grandes santos de la Iglesia le han pedido a Dios sufrimientos y humillaciones. Dame, Señor, humillaciones. Es cuando yo empiezo a acoger ese sufrimiento en mi vida para poder decir, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tengo sed y tengo hambre de justicia. Señor, por favor, acepta esta ofrenda, este sacrificio de alabanza de este indigno siervo tuyo. Señor, escucha mi oración. Okay. Escucha Pero, mi clamor. pero, Ayúdame, ¿sabes? ayúdame a ayudarte, a ayudarnos. Ayúdame. Así es. Acá la clave es lo que tú decías. Más allá de que uno puede salir del confesionario, no digo que vas a salir levitando, flotando, A sintiendo que veces ya sí, estás, a que veces el sí. cielo se está abriendo delante de ti. Pero tú dijiste algo que es la clave y es a donde quería llegar. Yo lo que sí tengo es una conciencia de que Dios me ha perdonado y lo creo porque son sus palabras. Mira, cuando regresamos acá con Lutero, si regresamos acá a las palabras de Lutero, nos vamos a dar cuenta que él hacía lo contrario. Él dice que hacía muchas cosas, iba a confesarse todos los días, pero eso no me servía de nada. Entonces, por eso yo dije al principio que lo que vemos en este asunto de Martín Lutero con sus problemas existenciales es una falta de fe. Entonces, en lugar de tener fe en lo que Cristo le entrega a la iglesia para que lo enseñe, porque Cristo dijo, y ya sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. En lugar de que él se conformara a la doctrina de la iglesia, él realmente termina haciendo una teología nueva, donde termina eliminando el sacramento de la confesión, aunque hay que decir que Lutero al principio quería el sacramento de la confesión. Después parece ser que no encontró demasiado apoyo y el sacramento de la confesión, propiamente hablando, no es practicado en el luteranismo. Tienen confesión, pero no tienen la confesión como algo sacramental, como los cristianos siempre lo hemos practicado, ¿no?
Mira, acá, estas palabras que, de hecho, esto lo tomé de de un artículo de un mismo protestante, ¿eh? De un mismo protestante que él está analizando. Pero ¿sabes cómo él analiza todo esto? Él, él analiza todo esto como diciendo, miren, todas las palabras que dice Lutero realmente nos enseñan que el catolicismo no puede salvarte, no te puede dar esperanza, porque mira cómo Martín Lutero se sentía. Entonces, los protestantes toman las palabras de Lutero como que si lo que Lutero dice es es una representación de lo que verdaderamente es el catolicismo, cuando no, las palabras de Lutero deben tomarse como lo que son, una expresión de la vivencia y la experiencia particular de una persona, a saber, de un monje agustino que tenía muchos problemas. Por su propia confesión, él se describe a sí mismo como alguien que tiene una conciencia extremadamente perturbada. Pero los protestantes van y toman estas palabras de Lutero como una descripción y una explicación de lo que verdaderamente, según ellos, es el catolicismo, cuando estamos viendo que no es así. Mira lo que dice el que escribe el artículo. Dice, Lutero entró al monasterio para encontrar la paz con Dios. Aunque fue llevado allí en busca de descanso para su alma, la vida monástica no logró aliviar su culpa. En lugar de que se diga, Lutero no estaba comprendiendo lo que verdaderamente un católico debe comprender, por lo tanto él vivía una vida frustrada, vivía en un monasterio sin conversión. Él iba a través de todo lo que un monje tiene que ir, confesión, ayunos, penitencias, sacrificios, pero sin conversión. Y cuando se lleva a cabo una vida religiosa, pero sin con una verdadera conversión, obviamente que vas a terminar experimentando lo que Lutero expresa. Bueno, eso es un teatro, es una representación meramente externa. Si no hay conversión interna, todo lo demás no sirve para nada. Solo un apunte, déjame hacerte un apunte, porque si no Ujú, se me va a olvidar, que hablabas un poco también del tema de que dices, no, es que la Iglesia Católica no te puede salvar. ¿No te da la sensación a veces, solo esta pregunta y seguimos, ujú. ¿no te da la sensación a veces de que tienen una auténtica obsesión con la salvación, que parece que no saben hablar de otra cosa, lo verás en los comentarios de YouTube, pero eso te salva, eso no te salva, tú eres salvo, no eres salvo? Están tan centrados en pensar en su propia salvación que me da la sensación de que han olvidado cuál es el fundamento de la religión, a la que llegan a despreciar, por cierto. Pero bueno, la religión es eso, religarnos a Dios, ¿no? Pero mm, no se habrán olvidado en su tanto discurrir sobre la salvación personal que el fin último de nuestra vida es la adoración a Dios. Es que me da la sensación de que se han olvidado de que lo que estamos haciendo es adorar a Dios, no tratar de salvarnos. Entonces, nosotros confiamos en la misericordia de Dios para salvarnos, Sí. pero nuestro fin, el motivo, el motor, el corazón de todo lo que hacemos es la adoración suprema a Dios. Y tratando de salvarse ellos, se han olvidado de para qué viven, que es para adorar a Dios. Sí, lo que tú estás diciendo puede decirse de otra manera. El protestantismo es pasar de lo teocéntrico a lo antropocéntrico. Es pasar de un cristianismo centrado en Dios, teocéntrico, a un, entre comillas, cristianismo centrado en el hombre, antropocéntrico. Entonces, ese es un buen punto, es una buena observación. De hecho, veamos los templos, la orientación de los templos. Cuando vas a una parroquia, ves que el centro de todo es Dios en el altar. Todo lo que se hace gira en torno al altar. Mientras que en muchas congregaciones, sobre todo en el protestantismo de corte moderno, todo es muy antropocéntrico. Es centrado en la comunidad, centrado en el individuo. Y bueno, aunque es cierto que el luteranismo original o las expresiones originales del protestantismo, es cierto que todavía retienen un poco más de lo que es la orientación católica que tiene a Dios en el centro. Es cierto, se puede ver un poco más esta centralidad en el altar, aunque ellos ya rechazan realmente lo que es el sacramento del altar. Ah, pero en el protestantismo moderno, las cosas han cambiado radicalmente. Ya todo es mucho más centrado en el individuo, en el hombre, en la comunidad,
en mi experiencia, en cuestiones existenciales, incluso hasta en los sermones, ¿no? Muy de psicología. De repente hay sermones que son larguísimos, con mucha emoción, cargados de un enfoque muy psicológico, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar, pero me hiciste pensar en este cambio, ¿no? De ir de lo teocéntrico a lo antropocéntrico, y ya lo No vemos quiero, en Lutero. no quiero que nos desviemos tampoco, pero es que solo para añadir una cosa más también que se me ha ocurrido, una de las cosas en las que yo vi esto muy manifiesto es en las expresiones litúrgicas. En la escuelita dominical los niños les enseñan a hacer algo y entonces ellos quieren cantar o dar un concierto, se ponen delante de lo que ellos llaman altar, que eso no es un altar, eso es lo que nosotros llamaríamos un presbiterio. Bueno, un escenario al fin y al cabo, porque es un escenario. Se ponen delante y cantan para la gente y la gente les aplaude. Mientras que en la Iglesia Católica los cantores están escondidos para que no se les vea, porque es hacia Dios. O se ponen mirando hacia el altar, o se ponen en un lateral de la capilla donde no se les vea, o se ponen arriba en un coro a nuestras espaldas. Es decir, el objetivo es darle belleza para el culto de Dios, no demostrar nuestras habilidades para el pueblo. Ese es el tema. Y perdón, ya volvemos a lo que íbamos. Y bueno, pues tú ya mencionabas por allí, Samuel, esta doctrina que le inventa Lutero, ¿no? La fe sola, la sola fide. Para los que nos están escuchando y no están tan familiarizados con estas polémicas del protestantismo, la sola fide o la fe sola es esta idea de que las obras cristianas en obediencia al Evangelio, no tienen realmente un impacto en la salvación. Dicen que son importantes y dicen que son buenas porque te ayudan a la santificación, pero dicen que al final estas obras cristianas no tienen una repercusión o un impacto, o que no van a afectar tu salvación. Es un tanto raro, ¿no? Esto, pero bueno, vamos a ver, mira, en la epístola a los Romanos, dice Lutero, es realmente la parte principal del Nuevo Testamento y el evangelio más puro. Ahora alguno dirá, wow, pues qué bonito se expresa de Romanos, ¿no? Bueno, ahorita les voy a decir por qué. Es que Lutero va a malinterpretar Romanos para inventarse su teología. Dice Lutero, esta epístola a los romanos es realmente la parte principal del Nuevo Testamento y el evangelio más puro. Y es digna no solo de que todo cristiano la sepa palabra por palabra de memoria, sino que se ocupe de ella todos los días como el pan de cada día del alma. Y bueno, aquí dice el que escribió el artículo citando a Lutero directamente de las fuentes primarias. Dice en Romanos, dice este protestante, Lutero descubrió que el camino hacia Dios pasaba por el camino de la fe. Ah, caray. O sea que Lutero ya era un monje. ¿Puedes creerlo, Samuel? Que tú seas un teólogo con un doctorado en Sagrada Escritura, que seas un monje agustino y que no sepas que el camino hacia Dios pasa por el camino de la fe. Pero bueno, él así lo describe, ¿no? Ahora mira lo que va a suceder acá con Lutero. De ahí viene, dice Lutero, de ahí viene que solo la fe justifica. Está hablando de la carta a los romanos, ¿eh? Está hablando de su carta a los romanos. No, mira, si quieres regresamos acá, puedes quitar esto un momento de pantalla, sin enredar demasiado y sin desviarnos demasiado. Lutero va a la carta a los romanos, capítulo 3, verso 28, Romanos 3, 28, donde San Pablo, refutando a los judaizantes que decían que aparte de la fe en Cristo, debías hacerte judío, debías circuncidarte, guardar las observancias de la ley, dietéticas, ceremoniales, rituales, en otras palabras, creer en Cristo sí, pero aparte necesitas ser un judío en el sentido estricto. Eso es la herejía judaizante, porque resta insuficiencia a la obra de Cristo. Bueno, San Pablo en Romanos, capítulo 3, está refutando a los judaizantes que decían que aparte de la fe en Cristo, necesitabas hacer las obras de la ley. Las obras de la ley no se refieren a ser misericordioso, alimentar al pobre, no. Las obras de la ley es que te hagas judío, que te circuncides, que te sometas a todas las exigencias de la ley de Moisés, un judío en el sentido legal y formal estricto, ¿no? Bueno, San Pablo refuta a los judaizantes y les dice en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, sin hacerte un judío, básicamente. Bueno, Lutero
va a Romanos 3:28 y dice, wow, mira, aquí dice que el hombre es justificado por la fe y dice que no por las obras. Entonces dice, esto seguramente significa que todo lo que pide la Iglesia Católica que el cristiano sea fiel son estas obras que Lutero está rechazando, perdón, que Pablo está rechazando. Entonces, Es confundir las obras de la ley con las obras de misericordia. así es confundir las obras de la ley, que significa ser judío, circuncidarte, etcétera, 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 con lo que Cristo demanda y espera de ti y según lo cual serás juzgado en el juicio final, ¿verdad? Las obras de misericordia, lo que es la caridad, la obediencia evangélica, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará. Bueno, Lutero se confunde. Para darle el beneficio de la duda, estoy siendo generoso y caritativo. Lutero se confunde. Pero ya donde ya no le doy el beneficio de la duda es cuando él decide hacer algo, Samuel. Él decide insertar una palabra en Romanos 3:28. Decide insertar la palabra sola, en alemán allein. Esa palabra allein significa solamente o sola. ¿Para qué? Para que el texto dijese, el hombre es justificado por la fe sola. Entonces, ahí ya estamos viendo que Martín Lutero, por un lado, hace una mala exégesis de Romanos 3:28 y por otro lado, hace algo que es realmente incorrecto, inapropiado. Inserta una palabra en el texto sagrado para que el texto diga, Romanos 3:28 diga, que el hombre es justificado por la fe sola, porque da la casualidad que la doctrina que él estaba desarrollando es precisamente conocida como la fe sola, la sola fide. Entonces, Y si alguien luego pregunta, cuando ve que Santiago dice que no nos justificamos por la fe sola, dice Santiago no es canónico, fuera. exacto, exacto. O sea, por un lado, le aumenta palabras a Romanos 3:28. Por el otro lado, como bien has dicho, cuando se encuentra que la única expresión que encontramos en la Biblia que diga fe sola está en Santiago, capítulo 2, verso 24, pero no para defenderla, no para enseñarla, no para inculcarla, no, para refutarla. Santiago dice que el hombre no es justificado por la fe solamente, sino que el hombre es justificado por las obras cristianas, por la obediencia evangélica. El que me ama, dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Muy bien. Entonces aquí ya estamos viendo de dónde es que Martín Lutero se agarra para inventarse una doctrina nueva y ya están entendiendo por qué decía yo que él inventa una teología para tratar de resolver sus problemas existenciales. Mira lo que El, dice. el nivel de arrogancia es impresionante, ¿eh? Es increíble y esto lo reconocen hasta los protestantes. De ahí viene, dice Lutero, que solo la fe justifica y cumple la ley. Bueno, dice, yendo aún más lejos, por cierto, la Biblia no dice que solo la fe cumple la ley. La Biblia dice que el amor es lo que cumple la esencia de la ley. ¿Cuál es la esencia de la ley? Amar a Dios y amar al prójimo. El amor es el cumplimiento de la ley. Pero como Lutero tiene este énfasis en la fe y en la fe sola, Y de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, es más importante la caridad que la fe. exacto, porque la fe un día ya no será necesaria porque ya no andaremos por fe, sino por vista, ¿no? En la visión beatífica. Sin embargo, el amor, como es la esencia divina, ha de permanecer por siempre, por toda la eternidad. Dice Lutero, yendo aún más lejos, Lutero descubrió, perdón, aquí estoy, estas son palabras acá del que escribe el artículo, dice así él, yendo aún más lejos, Lutero descubrió que la esencia del pecado es la incredulidad o la falta de fe. Y luego aquí se cita a Lutero. Ahora sí vienen palabras de Lutero. Por lo tanto, Cristo llama a la incredulidad el único pecado. Según Lutero, fíjate lo que está diciendo, que el único pecado es la incredulidad. Cuando dice, continúo con las palabras de Lutero, el Espíritu reprenderá al mundo por el pecado, porque no creen en mí o no creen a mí. Pero también, antes de hacer buenas o malas obras, que son los frutos, primero debe haber en el corazón la fe o la incredulidad, que es la raíz, la savia, la principal potencia de todo pecado. Bueno, entonces aquí vemos que él está poniendo un énfasis completo en la idea de creer o no creer. Y aquí sí que regresamos. ¿Qué estamos viendo, Samuel? Porque alguno pudiera decir, bueno, pero ¿cuál es el problema que Lutero hable de la fe? Y les voy a decir cuál es el problema. Que Lutero cambia el significado de la fe. Cambia el significado de la fe por un asentimiento, porque ve cómo aquí él contrasta fe con incredulidad.
Pero la fe, como la usa San Pablo, y la fe como se usa en la iglesia, en los padres de la iglesia, no solamente es un asentimiento, no solamente es la ausencia de la incredulidad o el contraste de la incredulidad, no solamente es un asentimiento, sino que la fe tiene que ver con creer toda la doctrina de Cristo y vivir de acuerdo a la doctrina de Cristo. Pero aquí Lutero ya estamos viendo cómo él dice que el único pecado que existe es la incredulidad. O sea, para él realmente la fe es o crees o no crees. Pero la fe es mucho más, es más que un asentimiento, es vivir de acuerdo al Evangelio. ¿Qué dijo Cristo? El que me ama guardará mi palabra. O sea, no solamente es decir que crees o asentir con el intelecto. Entonces, acá estamos viendo el problema de la sola fide. No solamente es que es un invento, sino que no entiende la fe. Ve la fe como un asentimiento del intelecto y no realmente como una fe, como todo lo que ha revelado Jesucristo, pero obedeciendo a lo que Jesucristo está enseñando. La fe es una confianza viva y audaz de la gracia de Dios, dice Lutero, tan segura y cierta que un hombre se jugaría la vida por ella 1000 veces. Esta confianza en la gracia de Dios y su conocimiento hace que todos los hombres se alegren, sean audaces y felices al tratar con Dios y todas sus criaturas. Y esta es la obra del Espíritu Santo en la fe. Bueno, son palabras que pudieran sonar aceptables o que suenan digamos, muy bonitas, pero estamos viendo cómo reduce todo a una confianza, a un asentimiento. Y si quieres acá quitar esto un momento de la pantalla, Samuel. El problema con la fe es que no debes reducirla a solo un asentimiento intelectual o a una confianza en Dios, sino que la fe es lo que Cristo ha revelado y le ha entregado a la iglesia. Por eso hablamos del depósito de la fe. Entonces, si alguien dice, entonces estás negando la necesidad de creer y confiar en Dios. No, no estoy negando la necesidad de creer y confiar en Dios. Lo que estoy diciendo que no debemos desconectar el creer y confiar en Dios del contenido de la fe. Y el contenido de la fe es lo que la iglesia ha enseñado desde el siglo I hasta nuestros días, no lo que Lutero va a proponer como artículos de fe, que después los luteranos van a desarrollar por ejemplo, está la Concordia de los luteranos, que es una especie de credo, ¿no? El credo luterano, está la fórmula de la Concordia, están los otros credos que les llaman los símbolos luteranos, la fórmula de Concordia. Ahí tienen ellos su depósito de la fe, tienen un cuerpo doctrinal. Entonces, el punto con Lutero es que cuando habla de la fe, desconecta la fe del contenido, pero no del contenido que a posteriori los luteranos van a tener, sino del contenido del depósito de la fe que la Iglesia Católica viene enseñando por 1500 años hasta el tiempo de Lutero. Entonces, digo esto porque uno puede decir, José, yo veo que esas palabras suenan muy bien y habla de fe y habla de creer y habla de confiar. Sí, pero el problema es que no solamente es creer por creer y confiar por confiar, sino la gran pregunta es, ¿qué es lo que debo creer? ¿Y en qué es en lo que debo confiar? Respuesta, y ahí entra la enseñanza de la Iglesia Católica, cosa que Lutero en muchos puntos termina rechazando. ¿Cómo ves, Samuel? Pues muy bien, yo creo que hemos dado un repaso bastante completo. Nos hemos ido incluso a la sola fide un poco más en profundidad, que es verdad que nació de ese escrúpulo suyo. Y bueno, se nos ha alargado un poco, pero no tengo problema. Si quieres comentar alguna otra cosa, me parece estupendo, porque vamos, me está resultando el mejor programa que me haya salido hasta ahora, ¿eh? Me parece que he aprendido muchísimo hoy. Vamos, estoy encantadísimo y te lo agradezco un montón que hayas venido porque de verdad que está súper interesante. Pues si gustas, podemos cerrar, quizás podemos tomar un par de minutos para no alargarnos tampoco demasiado, para entre tú y yo podemos acá reflexionar un poco sobre el asunto de las obras. Comenzamos hablando sobre aquello que Martín Lutero aborrecía y rechazaba. Rechazaba realmente el papel de las obras en la justificación, en la salvación.
Y dentro del papel de las obras, en la justificación, en la salvación, allí entra la penitencia como actos de sacrificio y mortificación que también viene a rechazar Martín Lutero. Ah, pero nosotros ya nos hemos dado cuenta precisamente que la fe, como depósito de fe, como cuerpo doctrinal, es precisamente que Cristo instituye no solamente el sacramento de la penitencia, sino que también Cristo tiene expectativas que nosotros los cristianos debemos cumplir. Entonces, Cristo cuando dice arrepentíos, está diciendo convertíos. No sé si recuerdas, Samuel, que Juan el Bautista, cuando también estaba llamando al pueblo a la conversión, él dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿qué significa frutos dignos de arrepentimiento? Otra manera de decirlo es obras que estén en armonía con una conversión verdadera. Y esto se lo dijo a los religiosos que estaban tratando de pasar por un ritual sin una conversión. Se lo dijo a los fariseos, a los escribas y a los fariseos. Y les dice raza de víboras, ¿no? Raza de víboras, ¿quién los enseñó a ustedes a huir del juicio de Dios, de la ira venidera? Porque se dio cuenta que estaban tratando de llevar a cabo un ritual, en este caso un ritual de purificación, como lo es el bautismo, pero sin una conversión. ¿Y qué les dice Juan? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Hagan obras que estén en armonía con una conversión genuina. Y se Entonces, lo dice, y se lo dice San Juan Bautista, que yo no sé si podemos encontrar en el Nuevo Testamento nadie más penitente, porque eso también habría que comentarlo con los protestantes, que no tienen vida monástica ni tienen nada. O sea, al final San Juan Bautista era un eremita que ayunaba permanentemente, vivía la santa pobreza de una forma extraordinaria. Además, parece que ahora que está tan de moda la teología de la prosperidad, lo de la santa pobreza no se entiende, lo del celibato no se entiende, lo de la obediencia no se entiende. O sea, al final yo soy Dios. Ese es el resumen de... y claro, se lo dice San Juan, que es el que realmente entendió el sentido de la penitencia, el abandono total al corazón de Dios. y el mismo San Juan también practicó la confesión, aunque no estoy diciendo que ya era el sacramento ya bien desarrollado como lo tenemos hoy, pero también nos dice la Escritura que venían las personas. Mira qué interesante, a los que reprenden nunca se los describe como confesando sus pecados delante de Juan, pero a los que sí realmente estaban ellos entendiendo el llamado de Juan, dice que confesaban sus pecados. Venían a a Juan el Bautista para recibir este rito de purificación que era el bautismo, y dice, confesando sus pecados, que para un judío esto no era cosa rara ni extraña, ¿eh? El judío cuando iba al templo a llevar sacrificio por los pecados que se entiende que Dios perdonaba, sin embargo, sacrificio se llevaba al templo. Dios perdona los pecados, sí. Sin embargo, los judíos confesaban su pecado delante del ministro, delante del sacerdote, delante de los levitas. Bueno, de manera análoga, semejante, vemos que el Evangelio nos dice que la gente venía a Juan el Bautista respondiendo a este llamado a la conversión, y dice que confesaban sus pecados. Y tú hiciste esa buena observación de que Juan el Bautista vivía una vida de mortificación, de penitencia, de sacrificios. Tenía un voto porque él no probaba vino, él no tomaba vino, tenía unos votos especiales. Si hacemos el contraste entre Juan el Bautista y Lutero, como acabamos de leer, vemos que aparentemente los dos se parecen. Lutero hacía ayunos, Juan el Bautista hacía ayunos. Lutero hacía sacrificios, mortificaciones. También Juan el Bautista hacía sacrificios y mortificaciones. Lutero incluso practicaba la confesión. Vemos que en Juan el Bautista también está presente la confesión. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el uno y el otro? Que Juan el Bautista entendía la fe, vivía la fe y confiaba en la misericordia de Dios, mientras que el joven Lutero en el monasterio de los agustinos no entendía la fe, no vivía la fe y no practicaba la fe. Y cuando termina rechazando esto, lo hace por sus problemas existenciales, no porque la fe fuese mala. Entonces, es interesante el contraste entre dos personas viviendo una vida ascética de sacrificio, pero una con conversión y la otra sin conversión. Una entendiendo lo que hace y la otra no entendiendo lo que hace, a saber, Martín Lutero, ¿no?
Pero muy interesante, ¿no? Entonces, ya vemos por qué Lutero rechaza el papel de las buenas obras, que incluye penitencia, que incluye sacrificios, que incluye todo esto, ayunos, pero termina rechazando el papel de las buenas obras en la justificación. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? Te dicen, mira, las obras tienen su lugar, pero no tienen nada que ver con la justificación. Solamente tienen que ver con una madurez espiritual y una santidad, pero no debes conectar todo esto con tu salvación. Esa separación radical es una herejía, es un error, porque en todas partes se va a pedir que el cristiano viva una vida santa. De hecho, ¿qué dice San Pablo a los hebreos? Buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en diferentes lugares de la Escritura se nos dice que seamos santos. En Apocalipsis dice, el que es justo, sea justo aún todavía más. El que es santo, sea santo aún todavía más. San Pablo dice, en su carta a los Corintios, dice que debemos perfeccionar la santidad. Entonces, todo este concepto de una justificación, de una salvación como un proceso, y en ese proceso entrando las buenas obras, y en estas obras entrando la vida de obediencia evangélica, de sacrificio, de ayuno, de oración, de penitencia, todo entra en este proceso de justificación, cosas las cuales Martín Lutero termina rechazando por su mala comprensión del evangelio y por su doctrina que se inventó, que se llama la doctrina de la fe sola, que como ya explicamos, es rechazada por Santiago, y aparte como no hay un versículo que enseñe una idea de fe sola, termina él aumentando la palabra sola a Romanos 3:28, ¿no? ¿Cómo ves, Samuel? Sí, la conversión ciertamente es dolorosa, ¿no? Y nosotros no nos queremos convertir, nuestro viejo hombre se resiste. Voy a comentar una anécdota que tuve en una confesión que me pareció muy interesante. Sobre todo, bueno, pues para los hombres ya es difícil, para un hombre joven también es difícil. Y me decía un sacerdote en confesión sobre la santa pureza, decía él que la santa pureza, que no es difícil, que difícil es aprender chino, que la santa dureza lo que es dolorosa, que cuando uno tenga tentaciones que te des un cabezazo contra la pared y ya verás cómo se te quita. Y esto pues puede parecer una broma, pero es que es verdad, es que nosotros no queremos vivir ofendiendo a Dios, ¿no? Y entonces a veces es este sentido es este sentido de conversión auténtica, de disciplinarnos, ¿no? No de ser esclavos de nuestras pulsiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso que he puesto. Y sí, no, la verdad que las reflexiones darían infinitamente, ¿no? Pero si yo me tengo que quedar con un ejemplo no divino de santidad, me quedo con los ejemplos que me brinda la Iglesia Católica, ¿no? Yo no conozco, y eso que ha habido protestantes mártires o lo que sea, pero yo no conozco a ningún protestante que haya existido jamás en la historia que se pueda ni siquiera acercar de lejos a cualquiera de nuestros santos. Unas vidas de absoluta abnegación, de humillación por Cristo, de entrega fiel por los demás, unas vidas de auténtico recogimiento, de amor absoluto, devoción total a Dios. Es de una humildad impresionante, un sentido de renuncia. O sea, yo verdaderamente lo que veo es que me hace falta convertirme, me hace falta conversión, me hace falta penitencia. Y ahí estás mostrando por qué decimos y por qué la iglesia enseña que la conversión, la justificación es todo un proceso. Es todo un proceso, no solamente es la parte inicial, el inicio de la vida cristiana, sino que es todo. O sea, es entrar a la vida cristiana, en ese sentido, claro que es justificación, pero no termina allí. Es como cuando entras a la universidad. Qué bueno que ya estás matriculado en una licenciatura de teología. Excelente, pero todavía te falta cursar y te falta graduarte. De manera semejante, la conversión y la justificación, la salvación, es un proceso. Qué bueno que ya entraste a la familia de Dios. Ahora te falta avanzar y te falta llegar hasta el final. Que persevere hasta el final, será salvo. Y Jesús dice en el Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero eso que dijiste me llama la atención sobre los santos, que nadie en el protestantismo
ni siquiera se asemeja a las vidas de los santos. Y ahí te das cuenta lo importante que es este tema, porque alguien podría decir, bueno, estos son polémicas teológicas, que es meterse en detalles muy finos, pero no. El asunto es que no solamente son polémicas, una mala teología, una mala teología va a desembocar Malos frutos, en malos frutos. en malos frutos. Entonces, si tú te preguntas, ¿Dónde está el San Francisco de Asís de los protestantes? ¿Dónde está el San Roberto Belarmino? ¿Dónde está Santa Teresita del Niño Jesús? ¿Dónde está San Juan de la Cruz? ¿Dónde tienen místicos como los nuestros? ¿Dónde están los cartujos protestantes? mira, ¿Dónde están? y varios de estos santos que acabas de mencionar vinieron precisamente después de la Revolución Protestante, ¿eh? Vinieron después de la Reforma Protestante. Entonces, mira, si se supone que los papistas, como algunos de manera peyorativa dicen, ¿no? Si se supone que los papistas, los católicos, están mal y tienen una teología incorrecta, ¿cómo es posible que esa teología que Lutero rechazó y condenó haya producido a posteriori tantos santos? Mientras que la teología que se inventó Lutero y que propuso Lutero no ha producido los frutos que sí vemos en la teología de la Iglesia Católica. Entonces es bien interesante, ¿no? Que si le damos el beneficio de la duda a Martín Lutero y su teología, uno esperaría encontrar esta gran abundancia de santos que has mencionado, uno esperaría encontrarla en el campo luterano, pero no la encontramos en el campo luterano. Pero lo que sí vemos es que precisamente los que se mantuvieron fieles a la doctrina de la Iglesia se convirtieron en grandes santos. San Francisco de Loyola, San Roberto Belarmino, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, por mencionar algunos, o sea, son San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, todos de la Contrarreforma. Es que fue exacto. impresionante. Y vivieron vidas ejemplares, vidas que cuando uno las lee, dice, yo recuerdo que de protestante yo leí sobre Francisco Javier, y quedé impactado. Dije, es increíble lo que este hombre sufrió, lo que este hombre vivió, y no que me haya convertido en un experto en la vida de San Francisco Javier, pero sí leí sobre sus viajes misioneros, sobre sus sufrimientos, y yo dije, increíble. ¿Cómo es posible que este hombre no sea un cristiano si estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo, no? Qué curioso, ¿no? Que los que no entregan su vida por Cristo, ellos dicen que sí son cristianos. Y los santos que entregan sus vidas, ya sea por una vida consagrada o por el martirio, dicen que no son cristianos. Es un poco raro, ¿no? Es la bomba. Quisiera acabar con este vídeo con una recomendación patrística. Hace como un año me leí La vida de San Antonio Abad, de San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán, padre de la Iglesia, hizo un vídeo sobre San Antonio Abad, que se le considera un poco el padre del monacato, entendido como lo entendemos un poco ahora, ¿no? Que si no me equivoco es del siglo II, como mucho sería del siglo III. Y Siglo III, del siglo III. es del siglo III. Sí. Bueno, pues es un libro cortito, pero realmente se capta toda la esencia de cómo entendía la fe y la penitencia la iglesia primitiva. Se capta incluso la apologética de esos tiempos, porque a San Antonio Abad acudían algunos sabios, ¿no? Tratando de reírse de él, etcétera, y él hace una defensa de la divinidad de Jesucristo y hace una labor apologética, incluso hasta un poco burlona, muy divertida, habría que leerlo. Eh, Perfecto. bueno, pues nada, lo dejaremos aquí entonces y José, de verdad, ha sido un auténtico placer. Me quedo con la sensación de que ha sido el vídeo más interesante que he tenido hasta la fecha. De verdad, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Samuel. Gracias por la invitación. Bueno, espero que algo que hayamos dicho pueda ser de edificación para los oyentes. Te mando un abrazo hasta España. Mira, hablando de España, la querida madre patria que Hay que evangelizó. quitarle el escudo masón ese que tiene en medio. Sí, ¿no? Ese lo vamos a cambiar por el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Exactamente. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Igualmente. Adiós. Chao.